levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre, es un motivo de gran alegría saludarte en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y a la vez desear en oración lo mejor para ti. Apelo a la fidelidad de nuestro Dios, el cual se complace en tener misericordia para que tome de lo mejor, de los tesoros de la gracia, para bendecirte a ti, a tu casa en este día. Sobre todo, que a través de la palabra que va a ser predicada a continuación, tu vida sea llena de la plenitud del Señor Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, amados, en Lucas 1, 16 y 17. Hablando de Juan el Bautista, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estamos en un contexto profético. Lo que está sucediendo, lo que se está suscitando, nos revela que Dios quiere hacer una obra pronto en su iglesia. No solamente en el contexto del amanecer de la esperanza, sino Dios está despertando el espíritu en muchas iglesias aquí en la ciudad de New York y en otros lugares de la tierra. Eso es una señal. Jesús dijo: cuando ustedes vean que está floreciendo la higuera, ya ustedes saben lo que viene. Hay señales en el mundo espiritual. Los que tienen los ojos abiertos pueden conocer los tiempos de Dios. Jeremías dijo a los profetas contemporáneos, a los profetas que vivieron en sus días: si ustedes hubieran estado en el secreto con Dios, ustedes hubieran sabido lo que Dios quiere para este pueblo. Es importante estar en el secreto, alineados, sintonizados con el propósito de Dios. Yo no sé lo que Dios quiere hacer en los próximos días o meses o años. No lo sé, porque Dios lo ha reservado para su conocimiento. Pero sea lo que sea, como dijo el Señor a los apóstoles cuando le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre ha reservado para su sola potestad o conocimiento. Así que no importa lo que sea, nuestro deber como soldados de Jesucristo es estar listos y no involucrarnos en los asuntos de esta vida, a fin de poder dar fidelidad y lealtad a aquel que nos reclutó, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que siempre ha sido el deseo de Dios tener un pueblo preparado. Siempre preparado, siempre, en todo tiempo, para realizar
lo que el Señor asigna en ese momento histórico o profético. O sea, eso no solamente se aplica a ese tiempo, se aplica a todo el tiempo, desde los apóstoles para acá y hasta la venida del Señor. Juan el Bautista preparó el camino al Señor, y ahí dice que su trabajo era hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los justos, o sea, y de su pueblo a la prudencia de los justos. O sea, la prudencia significa mucho en ese contexto, pero no me detengo ahí. Hacer volver es convertir. Por eso llamado la misión de Juan fue hacer un llamado al arrepentimiento a Israel. Arrepentimiento y conversión para poder preparar el camino al Señor. En el contexto, lo que quiere decir Lucas, que se estaba cumpliendo, y lo dice en el capítulo 3, lo que Dios había anunciado a través del profeta Isaías en el capítulo 40, donde habla de las voces consoladoras. Y entonces, en ese contexto de Isaías 40, el Señor habla de que iba a manifestar su gloria y que toda carne le iba a contemplar, y que Dios exigía y pedía a su pueblo que preparase el camino al Señor, que lo alto se baje y lo que está apocado o muy bajo que suba, lo que está torcido se enderece. Yo añado, los que está sucio se limpie, se quiten los escombros para que pase la gloria del Señor. Y añade, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y Juan el Bautista cumplió estas palabras. Y Dios nos está hablando a nosotros, porque Dios nos ha dicho que la misma misión de Juan el Bautista es la misión, lo asignado por Dios a la iglesia. La iglesia no es más que la extensión del ministerio de Cristo. Jesús dijo: como me envió el Padre, yo los envío. Id por todo el mundo. Así que somos la extensión del ministerio de Jesucristo. La iglesia debió de estar apercibida todo el tiempo en los 20 siglos y más. Pero no importa lo que haya pasado en los siglos anteriores, en este tiempo Dios nos anuncia que debiéramos de vivir apercibidos, alerta. No necesariamente por la venida de Cristo, porque pensamos que ese es el acontecimiento que nos debe estimular a estar apercibidos o alerta. No, en todo tiempo debemos ser sobrios y velar en todo tiempo. Amén. Porque hay una misión que hacer. Imagínense que a la iglesia, siempre en cada siglo, la iglesia esperó a Jesús. Desde el primer siglo, el segundo, el tercero, siempre estaba esa santa expectación. Pero no vino el Señor. Y gloria a Dios que el Señor no dijo cuándo venía. Porque nosotros somos dados a dejar las cosas para última hora. Si el Señor hubiera dicho: ¿a cómo estamos hoy? Pónganse de acuerdo. A 23, ok. Si Cristo hubiera dicho que venía el 20 de noviembre, 3 días antes de hoy, el 20, 19, se hubiera convertido todo el mundo para estar listos el 20. O ahora el 23. Por eso el Señor nos ha mantenido alerta por 20 siglos. Amén, pero siempre aconsejándonos velar, orar, y mirando y puesto los ojos en el Señor y mirando hacia arriba. La vez pasada usamos un ejemplo muy hermoso acerca de lo que es tener el corazón bien dispuesto. Y hablamos lo que dice Segunda de Crónicas 17:6, hablando de Josafat, el rey Josafat, dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y nos concentramos en lo que dice acerca de este rey hermoso, Josafat. Se animó su corazón en los caminos de Dios. Y esa palabra, ese verbo animarse, se traduce también, se usa
se traduce también disponerse. Se podría decir que se dispuso su corazón para andar en los caminos del Señor. Pero esa palabra, ese verbo animarse, viene de una raíz hebrea que significa remontarse. Y se traduce también para hablar de altura, hablar de lo elevado, de levantar, de remontar. Se traduce sublime, como se traduce también altanero, negativamente hablando de los que se levantan mucho. Pero esa es la palabra que se lo aplica a Dios cuando dice el alto y el sublime. El alto, y se traduce también alto, y se usa para hablar de Dios el alto y también el sublime. O sea, y entonces se usa para hablar de las aves, especialmente de las águilas que se remontan a las alturas. Y aplicamos que disponerse para Dios es inspirarse. Pusimos algunas versiones. Las Américas dice que se entusiasmó. No es eso de lo que dice el original, pero se entiende que la palabra animarse, el que está animado está entusiasmado. También la otra versión dice, estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Es una paráfrasis. Me gusta mucho ir al texto original, lo que dice directamente, y no lo que me están tratando de decir, interpretándome. No está mal, porque el que está animado o remontado está entusiasmado. Porque la palabra entusiasmo viene de dos raíces griegas, en, dentro, y theos, Dios, tener a Dios adentro. Así que el que está entusiasmado tiene a Dios adentro. Muy bien, también está comprometido, no está mal. Pero me gusta lo que dice la palabra remontarse. Porque estar dispuesto es remontarse. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nosotros nos disponemos, estamos siguiendo al alto, al sublime, y nos estamos elevando, porque se traduce altura, y estamos remontándonos a los aires, porque el camino de Dios es elevado. Amén. No es el camino de esta dimensión de vida, es un camino, todo lo de Dios es elevación. Amén. Pablo habla de lo noble, lo justo, lo verdadero, lo que tiene buen nombre. Ese es el pensamiento de Dios, el pensamiento del reino de Dios. Así como son altos los cielos, así son los pensamientos de Dios con relación a nuestros pensamientos. Así que no andamos de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de los pensamientos de Dios. Y eso es lo que estamos siguiendo cuando nos disponemos a buscar lo celestial, a buscar lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por eso me gustó mucho el mensaje anterior. Hoy vamos a ir a Segunda de Crónicas 26, 1 al 5. Ahora vamos a hablar del rey, de otro rey que se dispuso para Dios, ese rey Uzías. Dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó, dice, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Ahora viene el texto. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hermoso. Estamos estudiando este texto porque la palabra, uno de los significados del verbo persistir es disponerse. No lo estoy tomando arbitrariamente, aunque la misma palabra lo puede expresar, pero entre uno de los significados de las traducciones puede ser que disponerse para Dios. Pero me gusta la traducción que persistió en buscar a Dios. Y dice en los días de Zacarías. Este Zacarías no es el que escribió el libro, tampoco es Zacarías, el hijo de Joaida,
es otro Zacarías que la Biblia no habla más de él, pero se ve que era un profeta porque era un vidente, y parece que Usías lo usó como un guía espiritual. Parece su consejero, y dice que mientras vivió Zacarías, él estuvo ahí persistiendo en buscar al Señor. Esta palabra hebrea es la palabra hayá, que viene de una raíz que significa existir o ser. Cuando nos referimos a un vocablo hebreo, lo más importante es su raíz primaria, de dónde procede, porque eso dice mucho. Muchas veces el hebreo no es un idioma que tenga muchas palabras. De hecho, yo he contado como 8,000 palabras, si me guío por Strong, que aparecen como unas 8,000 palabras. Imagínense lo que tiene el castellano y otros idiomas. Porque una sola palabra en hebreo tiene un montón de significados. Esta misma palabra, pero significados que no se relacionan el uno con el otro. Yo lo que hago es que tomo la traducción de la palabra y busco las palabras que son afines o que pueden ser sinónimos. Por ejemplo, seleccioné palabras que son sinónimos de acuerdo al persistir, que es la traducción andar. Se traduce también andar. Se traduce también continuar. Se traduce disponer. Se traduce permanecer. Y se traduce seguir. Así lo usa la Biblia, ese vocablo de hayá. Ahora me llama la atención que esa palabra está relacionada con otra palabra que suena muy parecida, y esa es la palabra Javá. En vez de hayá, Javá, que justamente significa respirar. Acuérdense que hayá viene de una raíz primaria que significa existir o ser. Y la palabra Javá, que tiene mucha relación, es el verbo respirar. En el sentido significa existencia, porque viene de existir, de ser. Y me llama mucho la atención, porque si esa palabra persistir está relacionado con respirar, con existir, con ser, tiene una connotación poderosísima. Porque persistir y disponerse en los caminos de Dios es como respirar en la vida espiritual. Me gusta porque en el caso de Josafat, él se remontó a las alturas a vivir lo elevado de Dios, lo sublime de Dios. Y así fue su reinado, un testimonio poderoso. Y también hemos dicho que Dios es el que hace disponer el corazón, pero simultáneamente que Él dispone el corazón, Él se dispone para aquellos que se disponen para Él. Y eso es, ustedes lo vieron ahí, lo que dice ahí, como termina diciendo, Jehová lo prosperó. Y todos, como a Josafat, todos aquellos que se dispusieron para Dios, tuvieron la bendición del Señor. Entonces, si yo aplico este mensaje de acuerdo al origen, diríamos, de esta palabra, la connotación es extraordinaria. Porque persistir o disponerse, como hizo Usías, es como tomar el aliento de la vida espiritual. Es vivir la vida de Dios. Si yo tuviera que usar esa palabra en el Nuevo Testamento y lo aplico a nosotros que hemos nacido de Dios, dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos en Cristo la respiración adánica, porque en Adán somos un alma viviente. Pablo dice que en Cristo somos un espíritu vivificante. Y eso se entiende porque en el significado de alma y espíritu hay una semejanza. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aunque son dos palabras, alma y espíritu, pero a veces es muy difícil para los traductores traducir o distinguir entre un vocablo y el otro,
por el sentido de lo parecido que son. Por ejemplo, dice que Dios sopló sobre Adán soplo de vida y Adán llegó a ser un alma viviente, o sea, un ser viviente. Pero cuando Job habla de ese aliento, o sea, el mismo Salmo 33, cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. O sea, no solamente el hombre, todo lo que existe por la palabra de Dios es aliento. ¿Por qué? Porque Dios habla y se produce la vida. Pero Job, varias veces, Job dice que hay espíritu de Dios en el hombre. Dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Yo entiendo que ahí está la semejanza que la Biblia habla, que el hombre fue creado a imagen de Dios, cuando dice que el espíritu de Dios en el hombre lo hace que entienda. Amén. Entonces, cuando uno muere en la vida natural, el alma se deshace, el ser se deshace, porque ese soplo adánico es que uno se le apaga la vida a uno y uno muere en el cuerpo, y todo lo que el ser en esta vida muere. Pero hay algo del hombre que no muere, y es lo que dice Job. Ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Por ejemplo, en Eclesiastés, cuando Salomón habla de la manera que se divide la vida, porque Dios tomó del polvo de la tierra, y no vayan a pensar ustedes que tomó el polvo así. El lenguaje es que tomó la materia orgánica, oxígeno, hidrógeno, carbono, todo lo que es de la tierra, para hacer al hombre, en la parte física del hombre, y luego sopló en la nariz soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Lo que le dio vida al hombre no fue la materia, y eso es lo que los científicos creen, que el hombre, la constitución del hombre, el hombre simplemente es el resultado de la fuerza físico-química de la materia. No sucede. Nosotros sabemos que la vida está en Dios y que no está en la materia. Materia sin soplo de Dios no es vida. De hecho, es muy difícil definir la vida. Váyase a un diccionario y usted no va a poder definir lo que es vida. Nadie sabe lo que es la vida. No hay definición para la vida. En biología, usted toma un primer capítulo de un libro de biología, recuerdo en la universidad, y habla del origen de la vida, habla de la evolución, todas las cosas, pero va a hablar de las capacidades de la vida, que la vida se mueve, que la vida se reproduce, que todo ser viviente tiene un don de adaptarse al ambiente, a las circunstancias, y te hablan de las características de la vida, pero la vida en sí nadie sabe lo que es. Digo, nadie biológicamente. Nosotros sabemos que es el soplo de Dios que da vida al hombre. Amén. Y que Dios tomó la materia porque quería ser un ser humano con material de aquí abajo, pero también trajo la vida de allá arriba. Amén. Y Salomón en Eclesiastés dice que cuando uno muere, dice que el cuerpo, la parte material va al polvo de donde procede, y el espíritu va a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando pasa lo mismo, al principio Dios trajo la vida del cielo, tomó la materia, entonces Dios impartió su aliento al ser humano y el ser humano vivió. Llegó a ser un alma viviente. Un alma viviente. Todo el ser es un alma viviente, un ser viviente. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es el hombre? La unión entre la materia y el espíritu, o el soplo de Dios. Cuando uno muere, el espíritu va a Dios. Y la parte materia va al polvo. Polvo eres, al polvo lo verás. Es lo mismo, el hombre se deshace. Me gusta, y así quiero un día tener la lucidez de Cristo cuando moría, para decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.
No dijo en tus manos encomiendo mi alma, dijo mi espíritu, porque ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. En otras palabras, el espíritu es la parte no física que hay en el hombre, que lo hace que entienda, que lo asemeja a Dios, porque Dios es espíritu. Ahora, en Adán hay un espíritu que fue dado al hombre para que existiera en esta dimensión de vida. Ahora, cuando Dios habla de dar un espíritu nuevo, es en realidad la misma naturaleza de Dios, que es lo que recibimos en el hombre nuevo que fue creado de acuerdo a Dios, dice la Biblia, en justicia y santidad de la verdad, y tiene el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. Originalmente Adán tenía la semejanza de Dios, pero yo entiendo que estaba con ciertos límites, porque no es lo mismo la creación en el hombre Adán que la creación en el hombre Cristo. Entiendo que Dios, como siempre, lo postrero lo hace mejor que lo primero. Y cuando la Biblia contrasta a Jesús con Adán, eso es lo que dice. Por el primer hombre vino el pecado, por el segundo hombre vino la justicia. Uno pecó, luego todos pecaron. Uno vivió sin pecado, luego los que creen son justificados. Y compara a Jesús con Adán, y hay una diferencia tremenda. Por eso que yo creo que el diablo no podrá dañarle la segunda creación a Dios. La primera Dios se lo permitió, pero en Cristo, en el Hijo, jamás se la va a dañar. Amén. Por razones obvias. Ahora, aplicando este texto, hermanos, es tan profundo, tan contundente lo que se puede sustraer de lo que dice aquí, si lo aplicamos espiritualmente, de acuerdo al significado del hebreo, de que ese texto tiene que ver con respiración, con existir, con existencia, con ser. Nosotros sabemos, mis hermanos, que Jesús nos dio vida. Jesús nos dio vida. Para nosotros, cuando leemos los evangelios y pensamos en vida eterna, pensamos en inmortalidad. En otras palabras, que nunca nos vamos a morir, lo cual es verdad. Pero cuando Jesús habló de que Él era la vida, Jesús no está hablando tanto de que vamos a resucitar. No. Cuando hay dos palabras que son sinónimas en el vocabulario de Jesús, especialmente en el Evangelio según San Juan, y es la luz. En él estaba la vida, y Él era la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y Jesús siempre habló de la luz de la vida. La luz de la vida. Son dos metáforas gloriosas y que tienen una profunda relación, porque el reino de Dios es luz, pero el reino de Dios también es vida. Dios no es un Dios de muerte, sino de vida. Pero la vida eterna es más que inmortalidad. En el caso de nosotros se aplica la inmortalidad porque somos mortales. Pero vida es Dios. Vida es todo lo que es Dios. Por eso relaciona la vida con el carácter de Dios, su naturaleza, santidad, verdad, justicia, fe, poder. No puede ser vencido de lo malo. Bueno, todo lo que es Dios es la vida de Dios. Entonces, la palabra vida tiene una connotación muy elevada, más allá de existir, es vida. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con Dios es vida. En la metáfora, en la aplicación que vimos de Josafat, que hablamos de remontarse, vimos que el reino de Dios está arriba. Buscate las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En otras palabras, cuando usted dispone su corazón, usted lo que está tomando es todo lo que es de Dios para vivirlo en la tierra, que ya lo hemos recibido en la vida eterna, pero que yo estoy aplicando del Antiguo Testamento, aplicándolo al Nuevo, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Los profetas nos expusieron estas cosas. Ellos no sabían qué tiempo ni qué persona, pero dice según dicen los apóstoles, el espíritu de Cristo estaba en los profetas, y Cristo es el espíritu de la profecía. Y Pedro dice que ellos hablaron acerca de Jesús, y esas cosas eran para nosotros. Así que
en el espíritu del Antiguo Testamento está el espíritu de Jesucristo, porque Él es el espíritu de la profecía. Está el espíritu del Nuevo Testamento anunciado. Amén. Porque el mismo que inspiró el Antiguo Testamento inspiró el Nuevo. Amén. Y Dios es el mismo. Solamente que el pacto era distinto y el tiempo era distinto, y aquello era el anuncio. En Cristo todo se cumplió. Aquello era el tipo, es el símbolo. Ahora en Cristo todo está cumplido. Aquello era la sombra. Estamos viviendo en la realidad. Amén. En otras palabras, cuando Josafat, David y en este caso Usías se dispusieron para Dios, y ahí dice la palabra que se dispusieron de corazón, le entregaron el corazón a Dios para el propósito. Le dijeron: Señor, tú en la ley nos enseñaste a obedecerte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Esa es la esencia misma. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Vive de acuerdo al Dios único, al Dios verdadero, al único Dios existente que tiene vida y imparte vida. De hecho, cuando Pablo dice que en Adán somos un alma viviente y en Cristo un espíritu vivificante, la palabra espíritu vivificante significa originalmente en griego un espíritu que da vida, que retiene vida, o sea, y que imparte vida. Es vida, retiene la vida e imparte vida. Ese es espíritu viviente. ¿De acuerdo? Amén. En otras palabras, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida, porque espíritu y vida es lo mismo. Cuando Dios infundió soplo, infundió vida al hombre, en este caso físico. Para nosotros vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Nos dio vida, nos dio la vida eterna, la vida del Padre. Ya no una vida almática, adánica, sino una vida en el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque en el aspecto tangible de la naturaleza los cielos son materia, y Dios creó todas las cosas, aunque sean tangibles o materia, en Cristo. Pero ahora Dios no, en Cristo Jesús, Dios nos dio una vida, tanto una vida física, sino una vida espiritual. Naturalmente en Cristo, como Cristo se hizo hombre, Cristo tomó la naturaleza humana y será humano divino para siempre. El divino vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cristo cuando resucitó era diríamos, para que con mi lenguaje lo voy a decir, no era un ángel, no era un querubín, no era un serafín, no era solamente hombre, era el único ser que era divino humano. Amén. En otras palabras, en Cristo Dios hizo un nuevo linaje. Linaje de Dios somos. Linaje de Dios somos. Amén. Y de hecho, eso es lo que vamos a heredar cuando Cristo venga. Usted va a ser humano, pero usted va a tener la gloria de su resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos lo va a levantar a usted. Y y usted va a ser glorificado. En su cuerpo glorificado, seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto corruptible será vestido de incorrupción. Óigalo bien, esto corruptible, materia, será vestido de incorrupción. Y esto mortal en inmortalidad. Amén. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando Cristo tomó el cuerpo humano para redimir al hombre, cuando se hizo carne, Cristo, así como Adán fue hecho el día sexto, Cristo murió también el viernes, día sexto. Amén. Descansó el sábado, como en la creación, Dios descansó el sábado después del viernes. Y se levantó el domingo de la resurrección para comenzar una nueva creación en el Hijo. Entonces, cuando Cristo murió,
llevó el pecado y todo eso en la cruz. Luego su cuerpo fue enterrado. Al enterrarlo, óigalo bien, representativamente Adán no solamente murió, sino que fue enterrado. Y su vida, la adánica, quedó ahí abajo. Y cuando Cristo resucitó, nos dio su vida. No solamente la eterna, sino la misma vida del Padre, llena de gracia y de verdad. Me estoy comunicando, hermanos. Eso es lo que no hemos entendido del evangelio. Porque nosotros, como somos mortales, lo que nos importa: me va a dar vida eterna, no me voy a morir, no me voy a enfermar nunca. Y cuando pensamos en el cielo, dice que las calles van a ser de oro, y vamos a ir con una lupa, 24 quilates o 18 o 14. ¿Ah? Y que la ciudad van a haber 12 perlas, y cada puerta va a ser una perla: esmeralda, berilo, carbunclo, etcétera, etcétera. Y usted va a estar allá identificando si esa esmeralda es colombiana o no. A mí me da mucha pena. Nosotros no hemos entendido el cielo. Yo no estoy diciendo que eso no es verdad, que no es literal. Pues no hay problema. El asunto es que usted se quede solamente: ay, el mar de cristal, ay, eso es como caminar en el hielo y yo no sé patinar. Quítese esa idea del cielo, hermanos. Hay un pastor que murió en un accidente y duró 9 horas muerto, y fue al cielo y escribió un libro, Mi tiempo en el cielo. Yo no sé, en 9 horas vio cosas, un libro grande vio. Y entre las cosas que me llamó la atención a mí es que él dice que cuando él tomaba una fruta de un árbol y la tomaba para comerse, inmediatamente él la arrancaba o la separaba del árbol, salía otra al instante. O sea, no moría, era sustituida. Y digo, gloria a Dios, el cielo. Y a mí me maravilló. Pero lo que me llamó la atención fue cuando él llegó al trono. Me llamó la atención que Jesús era como omnipresente, estaba en todo lugar. Y después su tiempo en el trono, cómo entró a la presencia de Dios, eso me llamó la atención. Si usted se pone a ver a Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la gloria de Dios, y dice que todo temblaba. Los goznes de la puerta, todo, puede ser en el lenguaje nuestro, todo temblaba. Si usted hubiera estado ahí, dice: wow, qué tembladera aquí, ¿qué es esto? Pero Isaías entendió que Dios no solamente le estaba hablando de un estremecimiento literal físico, y le llamó la atención que oyó a los serafines diciendo: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y él entendió y dijo: ay de mí, que soy muerto, que siendo un hombre inmundo de labios. Una revelación de la santidad. Él entendió, y al ver la santidad de Dios, inmediatamente miró su pecaminosidad. Y ¿saben lo que siguió después? El llamado de Dios a él. Nosotros, amados, no hemos entendido a Dios, porque estamos pensando: ay, que no me voy a morir, ay, que allá voy a ver a mi hijo, y que voy a ver a mi nieto, y oye, las calles, el oro, el esmeralda, las flores, qué lindos jardines en el cielo. Dios mío, si lo que te llama a ti la atención son las cosas naturales, hermosas y perfectas del cielo, tú estás mal. A mí me llama la atención que voy a ver a Cristo, que voy a estar con Él, que voy a conocer más a mi Dios, a quien le he servido. Y lo demás no lo menosprecio, pero ese no es el motivo. Tenemos que pedir revelación para entender las cosas espirituales. Y por eso Dios nos está llevando a otra dimensión con el verbo ahí: persistió, buscando el origen. Persistir es recibir la vida de Dios, es vivir en el camino sin desmayar, ni a diestra ni a siniestra. Es
poseer la vida de Dios. Retén lo que tienes, retener lo que Dios me ha dado. Amén. Entender que he recibido la vida superior, la vida elevada, la vida de Dios, la vida eterna, los caminos de Dios, que estoy andando al persistir, estoy andando en un plan de Dios, en un propósito eterno de mi Padre. Amén. Y que yo me estoy disponiendo es para Dios realizar a través de mí un propósito santísimo, y que me eligió a mí, no eligió a los ángeles, me eligió a mí, y que me hizo parte de un cuerpo, de un ejército, para yo cumplir eso. Entonces yo me dispongo para eso. Yo me elevo con Dios, sabiendo que yo estoy buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, los pensamientos sublimes y elevados del Dios Altísimo. Amén. Y ahora, persistir en los caminos del Señor. Es el primer significado. Ahora, continuemos. Seleccioné un pasaje de la Biblia donde se traduce esa misma palabra, allá. Se traduce permanecer, que es lo mismo que persistir. Y yo quiero que leamos esa porción bíblica. Vamos a leer el texto, y después que leamos el texto voy a leer algo del contexto. Vamos a leer a 2 de Samuel 7:29. Después que lo leamos vamos a ver lo que el Señor le dice a David. Muy bien. David está respondiendo a Dios. Está respondiendo a Dios cuando Dios le hace la promesa de darle un reino firme y permanente, como promesa. Y él está respondiendo. Después que escuchemos la respuesta de David a la promesa divina, vamos a ir a mirar los textos anteriores para que miremos cuál fue la promesa. Dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Ten ahora bien bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente. Ahí está la palabra allá, que se está traduciendo con dos palabras para que se entienda, pero es el verbo permanecer. Pero es permanecer, como es la palabra persistir, no es simplemente permanecer por un tiempo. Permanecer ahí, como dice ahí, perpetuamente. En otras palabras, David está diciendo: la promesa de Dios a mi vida es una promesa que permanece y es perpetua y eterna. Vamos a ver más adelante. Eso es persistir. Pero ahora no lo está aplicando a la disposición de Usías como rey para servir al Señor, sino que está hablando de Dios con relación a lo que le prometió a David. Y cuando Dios te promete algo, Dios es persistente. Dios te dice a ti, como dijo en Zacarías 1, ¿dónde están tus padres a quienes los profetas le dieron la palabra? Dice: murieron. ¿Y dónde están los profetas que dieron la palabra también a tus padres? Murieron. Pero dice: la palabra de Dios no ha muerto. Ella te perseguirá a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Eso es lo que dice el primer capítulo de Zacarías. Le está diciendo, en otras palabras, tus padres, Dios les dio la palabra y murieron. Los profetas que dieron las palabras a tus padres también murieron, pero la palabra de Dios no ha muerto. Sécase la hierba y sécase la flor, pero la palabra de Dios permanece. No muere la palabra, porque es palabra de Dios. Ellas nos persiguen. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Nos persiguen. Estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Cuando Dios hace una promesa, esa promesa tiene vida. Esa promesa existe. Esa promesa es permanente. Esa promesa nunca se agota ni se cansa. Y esa es la palabra allá.
Ese fue el compromiso que Uzías hizo con Dios. Y Dios quiere que tú hagas con él. Hayá, diga hayá. Dígalo en hebreo, hayá. Yo persisto en esto. Así como Dios me salvó y no se retracta, porque no me salvó por 30 años. Y no me salvó y me dejó porque soy infiel. Porque sabía que tú ibas a ser toda la vida infiel. Así que Él no te eligió porque tú ibas a ser fiel. Si no hubiera sido por obra, te eligió simplemente por gracia. Eso no se puede explicar ni se entiende. Simplemente Dios me amó desde la fundación del mundo. No sé por qué, ni basado en qué, pero me amó y me eligió y estoy aquí. Y él me dice hoy, como le dijo Jacob allí en Betel, le dijo: yo no me voy a cansar, voy a permanecer y voy a seguir contigo hasta que yo cumpla la palabra que te hablé. Aleluya. Amén. En otras palabras, no hay nadie que se disponga como Dios. No hay nadie que persista. El amor de Dios es obstinadamente persistente, si se puede usar esa palabra, pero para que tú lo entiendas en tu idioma humano. ¿Sabes lo que una persona obstinada que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue? Ay, ay, ay. Y no te deja, ni te va a dejar. Porque te ama, porque es fiel, porque guarda la verdad para siempre. Guarda la verdad para siempre. La palabra de Dios permanece. Dios le dijo a Israel en el pacto: así como el sol permanece, la luna permanece, así permanecerá mi pacto contigo. Si un día desaparece el sol y la luna, desaparecerá mi palabra. Pero mientras haya sol y luna, es un testimonio de que mi palabra estará contigo para siempre. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Entonces no tiene que estar en tristeza, ni en ambivalencia, ni deprimido, porque no hay nada en este mundo que valga la pena como para quitarte esa seguridad que tú tienes en Cristo y en el Dios del pacto. Hubo un pueblo más rebelde, contradictor que Israel, y miren la fidelidad de Dios todavía con esa nación. ¿Dónde está Moab? ¿Dónde están Mon? ¿Dónde están los filisteos? ¿Dónde están esos pueblos cananeos que rodearon a Israel? Desaparecieron, sus dioses desaparecieron. Y esa nación que 3 veces ha estado fuera por muchos siglos de años de su tierra, ahí está Israel, plantado donde Dios. Si un día, yo digo así, Dios me dijo un día: si un día tú pierdes la fe y te vuelves incrédulo como los demás, y tú quieres una evidencia de que yo existo, mira a Israel. Porque esa nación no debió de. Esa nación debió de quedarse en Egipto y desaparecer con los egipcios. Y después vinieron los asirios y los subyugaron. Vinieron los caldeos o los babilonios y los subyugaron. Vinieron los persas y los sometieron. También los griegos y los romanos. Y últimamente duró 19 siglos, casi 20 siglos fuera de su territorio. Y ahí está Israel. Amén. Históricamente, no que las Naciones Unidas se reunieron y dijeron y hablaron del Estado de Israel en el 48. Eso fue lo que Dios usó, como usó a Ciro para darle el decreto. Por favor, no se trata de las Naciones Unidas, no se trata de Ciro, Nabucodonosor. Se trata del Dios soberano que usa hasta las piedras. Dios aún de las piedras puede levantar hijos a Abraham, porque su palabra es permanente. Y Dios está poniendo el ejemplo de Él mismo para que tú entiendas lo que Él pide de ti. Oye, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios? Que te disponga de corazón para Él, con persistencia, con perseverancia, con constancia. No un día sí, otro día no, como la canción. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Always, all the time. Siempre y en todo tiempo. Dale aplauso al Señor. Amén. Miren la respuesta de David
dice, ten ahora a bien bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. ¿Qué cosa? Diga que tú lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Para cuándo? Dale aplauso al Señor. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora vamos a leer del 8 al 17 para que entendamos qué fue, a qué respuesta dio David a esto. Sigan conmigo. Comencemos con el 8. Ahora pues, Dios se está diciendo a Natán, el profeta. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Qué lindo. Sigan. Dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos sus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más se ha removido. Y los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora, mira qué tipo de casa. Sigan. Y cuando tus días fuesen cumplidos, o sea, y tú duermas con tus padres, o sea, tú te mueras. Otras palabras, mi promesa no termina cuando tú te mueres. Cuando tú te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Era Salomón, pero está hablando de Cristo, el cual procederá, dice, procederá de tus entrañas. Por eso fue llamado el hijo de David. Y confirmaré tu reino. Confirmaré lo haré permanente. Persistiré cuando tú te mueras, para ir con tus hijos, para cumplir. ¿Qué dice ahí? Usa la palabra afirmaré tu reino. Seguimos. Él edificará casa a mi nombre, está hablando de su linaje, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Persiste Dios o no persiste? Las promesas de Dios no son temporales, ni efímeras, ni pasajeras. Son para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque el que prometió es el único eterno. Y el eterno no puede prometer algo que sea diferente a su naturaleza eterna. Cuando tú le haces una promesa a alguien aquí: mira, hijo, te voy a amar toda la vida. Claro, toda la vida hasta que te mueras. Y puede ser que tú le dejes una herencia, pero la herencia va a terminar un día, porque no es eterna la herencia. ¿O no es así? Pero cuando Dios promete algo, es allá. Él persiste y persiste. Y es siempre, siempre y siempre. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En otras palabras, la casa espiritual está hablando del reino, que en realidad Jesús fue el que perpetuó el reino de David. Dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Continuamos. Yo le seré a él padre, y él me será hijo. Por eso Jesús es mi padre en cuanto a lo natural. Porque Cristo era hijo de David en lo natural, pero hijo de Dios en lo espiritual. Y si él hiciese mal, no está hablando de Jesús ahí, está hablando de Salomón, pero se aplica a Jesús espiritualmente. Jesús no pecó. Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de la descendencia natural de David. Y dice, tus hijos pueden ser infieles, pero yo no voy a quitar de ellos mi misericordia. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Párense ahí. ¿Por qué Dios le quita la diestra a Saúl? Tú dirás, bueno, porque fue infiel. Sí, es verdad.
Pero Dios no eligió a Saúl. Aunque Dios le dijo a Saúl, si tú vives bien, yo te voy a perpetuar tu reino. Le hizo la promesa, pero sabía que no iba a ser así. No quería ser injusto con él, pero Dios no eligió a Saúl. No tenía un compromiso con él. Pero a David sí tenía un compromiso. Y déjame decirte que David le falló más que Saúl. Si usted lleva a Saúl y a David a un tribunal humano, Saúl sale 100 veces absuelto y David culpable. Porque si usted analiza los pecados de Saúl, que Samuel llegó tarde y que hizo un sacrificio porque no quería ir a una guerra sin la bendición de Dios. Desertaron los filisteos, es un pecado. No diciendo que no es pecado, pero eso fue pasable. Que acaba con Amalek, acabó con niños, jóvenes, con todo el mundo, pero se llevó a las vaquitas porque el pueblo quiso. Otras palabras, ahora ahí David toma una mujer que no es suya, viene con alevosía, le trae a su esposo, lo emborracha para atribuirle el hijo del embarazo. Y después, como el hombre que era tan fiel no cedió al engaño, teniendo su mujer enfrente de la casa, pastor, y como usted lo sabe, porque se vio a la mujer desnuda desde el techo, entonces estaba al frente, estaba ahí, porque aunque no tuviera una vista de águila, no, estaba ahí, no cruzó la calle. Le dieron unas vacaciones para estar con su mujer. ¿Quién que venga a un campo de batalla con el estrés de morirse en cualquier momento y le dicen, vengan unas vacaciones con tu mujer? Y linda que era, si no, David no se enamora de ella. Le toma a ese hombre, viendo la fidelidad de ese hombre, su lealtad a su reino. ¿Cómo voy yo, dice, a ir a vivir con mi mujer cuando mis hermanos están peleando las guerras de Israel? Ay, Dios mío. Y no solamente lo manda con una carta, póngalo en el frente, en los recios de la batalla, y déjalo solo. Ay. Para mí, en todo el Antiguo Testamento no hay un pecado como ese, honestamente. En cuanto a alevosía, no lo hay. ¿Y quién fue David? Claro, la actitud de David es diferente a la de Saúl. Es pecado contra Dios, se humilló. Aquel era excusándose todo el tiempo. Hay dos actitudes distintas, es cierto. Pero en cuanto a la enormidad del pecado, es fuerte el pecado de David. Pero Dios tiene un pacto con él. Y cuando Dios tiene un pacto, persiste. Por eso, si ya Dios te eligió y te hizo nacer de nuevo, ay, a Dios no se le muere su creación. Cree y asegúrate que eres elegido y asegúrate que naciste de nuevo y tú vas para el cielo, venga lo que venga y pase lo que pase. ¿Por qué? Porque hay una elección y hay un pacto y Dios es fiel. Él persiste en lo que prometió. Ese es su carácter. Hay personas que creen que van a ir al cielo, pero no van a ir al cielo. Usted dice, ¿y por qué se perdieron? Yo te respondo, porque nunca se salvaron. Sencillo como es. Nunca se salvaron. Pero usted se salvó, para el cielo usted va. Porque la ida al cielo es como un elevador, un ascensor. Usted pone, marca cielo, heaven. Y el elevador, y usted rebotea todo, pero usted va para arriba. Usted va para arriba. A menos que usted no abra la puerta y se tire, usted va para arriba. Todos los caminos de Dios son eternos, son persistentes. Así es su palabra. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Un compromiso persistente. Comprometerse persistentemente. Disponerse persistentemente. Pero mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Seguimos. Dice, y será afirmada tu casa, digo persistencia, y tu reino será para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cómo? Eternamente.
Ahora pónganme el versículo 29, que se aplica a Usías y a nosotros. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, allá. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Cómo? ¿Cómo? Para siempre. Lo que es de Dios permanece. La palabra persistir en nuestro idioma, creo que en todos los idiomas, significa mantenerse firme o constante en algo. Diga, persistir es mantenerse firme o constante en algo que usted emprende. En este caso, en disponerse. Estamos hablando de disponerse para Dios. Persistir en la disposición de corazón. Porque es muy normal en los seres humanos y entre los cristianos persistir por un tiempo, pero no todo el tiempo. Voy a decir algo con mucho respeto. Me han escuchado decir esto muchas veces y lo escribí en el libro La vida del Espíritu, o La vida en el Espíritu. La iglesia se ha enamorado de los avivamientos. De hecho, cuando yo me convertí, me hice pastor, leí todos los libros que podían estar accesibles a mí, porque yo quería un ministerio con avivamiento. No es malo. Esperar un avivamiento no es malo. Pero es bueno que definamos qué es un avivamiento. Un avivamiento es una intervención divina para darle aliento y vida a una iglesia moribunda. Porque si trae avivamiento, trae vida, es porque la iglesia está moribunda. Entonces, una cosa es un avivamiento y una cosa es vivir avivados. El que vive siempre en el Espíritu y vive avivado no necesita avivamiento. El avivamiento es oxígeno para que se está muriendo. Dios nos ha enseñado a vivir la vida en el Espíritu. Y vivir la vida en el Espíritu es vivir siempre avivado. Para no tener que morir y que Dios tenga que venir a poner un tanque de oxígeno. Avivamiento es un tanque de oxígeno a una iglesia en cuidado intensivo con un montón de tubos que está. Entonces dice Dios, vamos a darle vida, quítenle y le da, y se da, aleluya, gloria a Dios, avivamiento. Se salvaron un montón de almas, aleluya, gloria a Dios. Y después vuelvo y me muero. Y vuelvo y me resucito. Y vuelvo y me muero. No. ¿Es el plan de Dios que tú te mueras para resucitarte constantemente? ¿O no te dio vida en Cristo Jesús? Vida permanente, vida persistente. En Adán tú eres un alma viviente que se murió y te fuiste. Cristo es un espíritu vivificante que permanece con vida. Y te voy a decir una cosa. El avivamiento es bueno y es necesario. Y amamos a los avivamientos cuando la iglesia está moribunda. Yo estoy hablando del ideal del corazón de Dios. El ideal del corazón de Dios. Imagínense si esa primera iglesia hubiera permanecido viva, hermano Hugo, hasta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado? El mundo ya no existiera, estuviéramos en el cielo, hace tiempo disfrutando esto. Digo, sabemos que Dios tiene un plan en su soberanía, pero estoy hablando desde el punto de vista natural. Escuchen esto. Quiero que leamos, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer a Hechos 1:14. Si ustedes saben la cronología del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que el capítulo 1 está antes del 2. Y que en el capítulo 2 se habla del día del Pentecostés. Así que estoy hablando antes de que llegara el Pentecostés. Miren ustedes. El Señor les dijo en los versículos anteriores, pero no lo voy a leer.
el versículo 8, vamos a leer el 8 para que ustedes vean la instrucción de Dios. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la instrucción. Le está anunciando que algo iba a pasar. El 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y se fue Jesús. Ahora leamos el que tenemos que leer, el 14. Dice: todos estos, los 120, perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. Porque el Señor les dio una instrucción: ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quédense ahí hasta que yo les dé la promesa del Padre. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Y qué sigue diciendo? En aquellos días Pedro se levantó y ahí fue que Pedro expuso ahí fue que Pedro eligió al sustituto de Judas. Ahora, vamos al capítulo 2, 1. Dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban cuando el Señor les dio la instrucción? Perseveraban unánimes en oración. ¿Cómo estaban cuando vino la promesa? ¿Cómo estaban? Digan: persistieron siguiendo el consejo de Dios. Eso no es ahora estamos haciendo vigilias, vamos a hacer vigilias. No, vigilias siempre. Y vamos a perseverar aunque no haya vigilia. Vamos a hacer vigilias porque sabemos que Dios va a hacer algo y hay que prepararle el camino. Pero antes de preparar el camino, se prepara en el corazón. Persistieron de corazón. Se animó de corazón a seguir al Señor. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En otras palabras, se dispusieron, inmediatamente recibieron la instrucción del Señor. Se dispusieron. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué sigue diciendo? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quédense ahí. Solamente quiero que vean lo que pasó en el capítulo 2. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo importante. Miren ustedes lo que pasa en el versículo 42. Después que pasa todo el alboroto del Pentecostés, la gente se convierte y todo. Miren lo que cuando la gente se convirtió y pasó todo lo que pasó, ellos no estaban aleluya, gloria a Dios, celebremos, hay 8,000 personas, aquí hay 5,000, aleluya, gloria a Dios, ya tenemos 5,000. No. En otras palabras, el fuego no se apagó. ¿Qué sigue diciendo? Y perseveraban ¿en qué cosa? En la enseñanza, la didascalía, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué pasó? Perseveraban, o sea, digan, persistían. Jabá. Usando la palabra hebrea, jabá. Persistieron en la doctrina de los apóstoles, persistieron en la comunión los unos con los otros, persistieron en el partimiento del pan y persistieron en las oraciones. Dale un aplauso al Señor. Era una iglesia que había recibido el Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, miremos algo. En capítulo 13, versículo 43, estaba hablando Pablo. Ahora ya es en el ministerio de Pablo. 13:43.
Viene el consejo de Pablo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, dice, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les impusieron, dice, les persuadieron a que permaneciesen en la gracia de Dios. ¿Cuál es el consejo para ellos? Que persistieran en la gracia, que se dispusieran para persistir en la gracia. Pero antes del 13:43, yo quiero que leamos el 6:4. Hechos 6:4, que va antes del otro. Debí de leer este primero. Atención, en el 6:4, vamos a comenzar con el 1 para que entendamos el contexto. El 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En otras palabras, cuando dice los griegos, no está hablando de personas gentiles, sino de judíos que habían nacido en la diáspora, fue afuera de Palestina. Y como los judíos que siempre nacen en Palestina discriminan a los que nacieron en las naciones, eso ahora existe igualmente, va a Israel, y el que nació por allá no es igual que el que nació aquí. Así se ven ellos. Y hubo un problema bien serio ahí, el problema cultural o religioso, se desató ahí el problema. Ahora miren lo que pasó. Entonces los 12, o sea los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dios nos ha encomendado dos cosas a los apóstoles: la oración y la predicación de la palabra. Y no podemos estar resolviendo problemas. Entonces eligieron a los 7 diáconos. Dice aquí el 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y miren, y nosotros, ahí está la palabra, persistiremos. ¿En qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Cuando Dios nos encomienda algo, todo lo que, así como Dios es con nosotros, que no cambia, que persiste y persevera cuando nos promete algo, porque esa es su naturaleza. Dios no es temporal, Dios es eterno. Y así son sus promesas y así es su palabra. Y nosotros hemos recibido la misma vida de Dios. Por eso Dios nos quiere enseñar que todo lo que hagamos para Dios, hagámoslo con ánimo, como al Señor y no a los hombres, pero hagámoslo con perseverancia, persistiendo. En este caso el tema es disposición de corazón. Si nos disponemos para Dios, hagámoslo permanentemente. Los apóstoles, dice, Dios nos encomendó algo como apóstoles: la predicación de la palabra y la oración. Así que nosotros no podemos dejar de persistir en la encomienda del Señor para ocuparnos de asuntos menores que lo pueden resolver otros. Pero a mí me llama la atención acá, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando Dios nos da una asignación y nosotros nos comprometimos, en este caso, disponernos para que Dios haga lo que quiere hacer, hoy, mañana y siempre, Dios, como hizo este rey Usías, vamos a disponernos y a persistir. En otras palabras, los apóstoles pudieron haberse desorientado en ese momento. Porque, hermanos, ese era un problema serio. Ustedes los ven así, pero todavía entre los judíos es un problema. Todavía en ese tiempo es un problema. Imagínense aquellos días, será más problema todavía, porque los judíos, la mayoría han regresado de las naciones a establecer el Estado de Israel, pero los que han nacido del 48 para acá, allá, nosotros somos judíos, meros judíos, nacidos acá. Ustedes nacieron por allá, quién sabe cuántas veces se mezclaron. Esto pudo dividir en pedazos la iglesia. En otras palabras, yo aprendo de los hombres de Dios a ser como Dios, a persistir en la santa encomienda de Dios.
Nada, hermanos, debe movernos. Nada debe forzarnos o sacarnos del camino de lo que es la disposición de corazón para Dios. Pero yo quiero decirles que la perseverancia es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, tolerancia. Perseverancia es fruto del Espíritu. Eso no viene con abracadabra. Nosotros por naturaleza, posiblemente la mayoría de nosotros somos indisciplinados. Los disciplinados en lo natural son muy pocos. Relativamente estoy hablando. Y puede ser que usted lo natural sea inconstante. Pero si usted nace en el Espíritu, usted va a ser perseverante. Si usted nació del Espíritu y usted permanece en el Espíritu y usted cultiva la relación con Dios y usted se ocupa de remontarse siempre a las alturas en la comunión con el Señor, usted va a ser perseverante en lo que es de Dios. Y nadie lo va a mover a usted. Y yo quiero que tú veas que cuando ese rey Usías decidió hacer eso, determinó perseverar. No es simplemente, Dios, en la iglesia hay un mover muy lindo, vamos para allá. Hay muchas emociones en el cristianismo. Muchas emociones. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó aquí el jueves? ¿Estaban aquí el jueves? Que yo iba a predicar ese, como ha pasado muchas veces, se desató el Espíritu. Hay una hermana que vino a mí y me dijo, oye, usted parece a dominicano, con fuego. Y yo le tuve que decir, tú estás comparando una cosa tan santa, profética, con el carácter de los dominicanos, por amor a Dios. Y no era una persona cualquiera, Yo dije entre mí, Dios mío, así hemos entendido lo espiritual. ¿Por qué? Porque la gente relaciona espíritu con alboroto. Y yo le digo, ¿por qué tú dices eso? Porque usted a veces predica tranquilo. Y digo yo, si el espíritu está tranquilo, ¿por qué tengo que inventar fuego que Jehová no ha encendido? Es que estamos mal de la cabeza. Queremos que espíritu significa alboroto, tumbar la silla, hacer cosas. Perdone, yo no quiero criticar a nadie. De ello, yo respeto a cualquiera que caiga y haga y se rebotee. No, yo no me importa eso. Allá la persona. Pero de ahí en adelante, a tú esperar que haya espíritus, haya alboroto, haya escándalo. No, hermano, eso está fuera total. Por eso es que muchos no quieren la vida del Espíritu, que la relacionan con emociones, con alboroto. No. En todo el Evangelio solamente una vez, dice que Jesús se alborotó, una sola vez, que fue cuando llegaron los 70. Y dijeron, Señor, en tu nombre los demonios se nos sometan. Dice que Jesús se conmovió en espíritu. El original dice que hizo una adoración jubilosa. Yo te alabo, Padre, Señor, una sola vez. Que es en los evangelios. En otras palabras, no era el carácter de Cristo estar alborotado todo el tiempo. Pero cuando Jesús hablaba, así lo decía: yo soy la luz del mundo, y todo el mundo se caía. Como dijo el siervo hoy, yo soy el que soy, busca y todo el mundo. O sea, en otras palabras, el poder de Dios no está en el alboroto. De hecho, con Elías, Dios no estaba en el trueno, ni en el terremoto, ni en el relámpago. Estaba en el silbo apacible y delicado. ¿Han oído ustedes una poesía que hay? Creo que un águila que se burlaba del gusano, porque el gusano anda pasito. Y ella se reía y se burlaba del gusano y criticaba al gusano por su lentitud. Y cuando el gusano subió a la montaña allá arriba, le dijo: tú subiste aquí y yo subí aquí.
como tú tienes alas, lo hiciste rápido. Como mi creador me diseñó así, lento. Pero yo tengo más mérito que tú. Porque tú con alas llegaste rápido. Pero yo con todos mis impedimentos y mi lentitud llegué. Y lo importante es persistir, llegar. Amén. Esto no es del que corre rápido. Jesús dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No el que llegue rápido, sino el que llegue. Amén. Yo quiero tener energía a un 30 por 1 y llegar. Y no tenerlo a 100 por 1 y que se me acabe la gasolina. No, hermanos. Esto es para siempre, hay que llegar. Me estoy comunicando. Dios quiere lograr algo. Estamos en un tiempo de gloria. Yo sé que algo Dios va a hacer en estos días. Yo lo sé. Nos está despertando el Espíritu. Nos está visitando. Amén. Pero estos dos últimos mensajes se relacionan. El primero es que hay que disponerse como Josafat, remontándonos. Y lo segundo, como Usías, persistiendo. Diga, remontándonos a Dios, donde está nuestra perseverancia, y persistiendo en Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es llegar espiritualmente y decir como Caleb: yo me siento como cuando tenía 40. Dame el monte ese que voy a acabar. Y allí en Hebrón había gigantes, los hijos de Anac. No eran enanitos. Y lo está diciendo un viejo de 80. Y lo citamos eso. Pero espiritualmente nosotros somos más fuertes que Caleb. ¿Por qué? Porque la palabra Caleb significa perro. Y era un perro fiel. Pero tú y yo pertenecemos a la tribu de Judá, donde está el león. Que en un perrito. Dale aplauso al Señor. Amén. El que tiene el Espíritu de Dios tiene el fruto del Espíritu, que es la persistencia. Ay, el ejemplo de nuestro Jesús. Ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Llegó la hora, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esto. No, dice, puso sus ojos hacia Jerusalén. Para allá voy yo. Y cuando llegó, sudó sangre en Getsemaní. Dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, como tú quieres. Ese es el Espíritu de Cristo, el que tú recibiste. Como dicen en el lenguaje nuestro, coloquial, no nos rajamos. ¿Oye esa expresión? No se raje, hermano. Santo Domingo dicen: a ver, nego. Digo, la fe negó. No somos de los que retrocedemos. Porque el que retrocede, dice Hebreos, no agrada a Dios. Somos de los que perseveramos para salvación. ¡Aplaude la iglesia! Mi alma te alaba, Jehová. Fuego de Dios en el evangelismo, fuego de Dios en la oración, fuego de Dios en la predicación, fuego de Dios en las relaciones entre los santos, fuego de Dios en toda encomienda sagrada de Dios. Energía celestial. Un auto se detiene cuando se le acaba la gasolina. El que tiene combustible divino persevera hasta el final. Dale aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Qué lindo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otro ejemplo, Primera de Timoteo 4:16.
Primera de Timoteo 4:16. Mira lo que le dice el apóstol a Timoteo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y qué cosa le dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es el consejo? Dígalo, digo en voz alta, no sé. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y en ello no solamente está hablando de la doctrina. Si saben un poquito de gramática, saben que ese ello significa la doctrina y todo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Wow, yo quiero aplicar eso. Persiste en eso. Persiste. Persiste en la palabra, pero persiste en todas las demás áreas del ministerio. Persiste. Retén lo que tienes. Porque si tú haces esto, si tú te dispones a persistir, entonces tú te vas a salvar. Aquí no está hablando que tú vas a tener vida eterna, porque salvación es, en el lenguaje griego, liberación. En otras palabras, tú vas a ser aprobado en todas las cosas ministeriales. Amén. Pero no solamente te salvarás a ti mismo, sino a los que te oyeren. Wow. ¿A los qué? A los que te oyeren. En otras palabras, nunca siga a una persona ambivalente, inconstante, que a veces sí y a veces no. Voy si no llueve. No voy hoy porque ya fui ayer. No. Nadie que esté resbalando puede sostener a alguien. Usted tiene que estar firme en la roca para usted ayudar a los que están cayendo y a los que están resbalando. Amén. En otras palabras, si yo soy firme, el pueblo me va a seguir con firmeza. Si soy ambivalente, el pueblo se va a desorientar. Y está hablando a los líderes, me incluye a mí, a todos nosotros los líderes. El pueblo quiere ver esa tenacidad en ti, ese denuedo, ese compromiso. ¿O no? Sí. El que está inspirado, inspira. El que está inspirado, inspira. El que está firme, inspira. Hay personas que espiritualmente son una inspiración para uno. Tú lo ves que siempre son la misma persona. No cambian con Dios. Siempre fervorosos. Como dice, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:12? Vamos a ponerlo ahí, ya que el Espíritu lo puso ahora. Miren el consejo de Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dale aplauso al Señor. Amén. ¿Qué nos da gozo? La esperanza. ¿Por qué? Porque no importa cuántas aflicciones yo viva, yo tengo una bienaventuranza, tengo la esperanza de un Dios vivo que no puede mentir. Y ese es mi gozo. Mi gozo es que aunque yo no lo tengo ahora, lo voy a tener después, porque mi Dios, que no puede mentir, me lo prometió. Eso me produce gozo. Pero cuando yo estoy sufriendo en la tribulación, la tribulación, yo debo ser sufrido. ¿Usted sabe lo que significa ahí? Yo te lo voy a poner en este lenguaje: persistente en la esperanza, con gozo. Persistente en la tribulación, con un espíritu sufrido. Constantes en la oración. ¿Entendiste? Sufrido significa, me gusta sufridos en la tribulación, porque a nadie le gusta sufrir. ¿Te gusta sufrir a ti? Sufrido significa someterte a la prueba con una actitud serena, tranquila y triunfante. Eso es sufrido. No, ay, que me duele. Ay, hermano, que yo no salgo de una. Ay, hermano, que parece que nací con el pie izquierdo. Ay, hermano, que... No.
No. No, las quejas son una murmuración contra Dios. Porque Él es el que está guiando tu vida. Sufridos a la tribulación es sometiéndome a las pruebas. Y la aflicción más grande no me quita el gozo, porque el gozo mío no depende que las cosas vayan bien. El gozo mío es el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Amén. Constantes en la oración. Esa es la palabra, constantes. Hemos mismo persistiendo en la oración. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Orando en todo tiempo, dice la palabra. En todo tiempo. No cuando hay vigilia. No cuando me toca el turno de la intercesión. No adoro cuando me asignan. Siempre soy un adorador. El que está adorador siempre está adorando. Siempre está adorando. Amén. Viene el sábado por la mañana, no, que no me toca este sábado. No. Va a estar aquí con sus hermanos todos los sábados adorando a Dios, abajo o arriba, no me importa. Yo vine a adorar a Dios. Es un tiempo de Dios. Persevero en la oración. Me gusta. Persiste en ello. Ahora otro texto, y con este yo quiero terminar porque vamos a seguir la próxima. Segunda de Timoteo 3:14. Le dice Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo sabiendo de quién has aprendido. Pero ahí dice: persiste tú en lo que has aprendido. Qué hermoso. Ahí persiste en todo. Ahora persiste específicamente en lo que tú has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. ¿Quién fue que te enseñó? ¿De quién aprendimos? ¿Eso fue de Cristo? Amén. Ese es el Espíritu de Cristo. Persistir. A todos aquellos que Dios le encomendó algo, perseveraron. Y quiero terminar con este texto. Santiago 1, 6 y 7. Aunque vuelva a la próxima ocasión, voy a leer este último texto. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. Quédate ahí, no se me siguen al otro. ¿Han estado alguna vez en el mar? Bueno, los que son de Bolivia quizás no, pero lo han visto en avión o cuando van acá. Hay países que no lo digo bromeando, hay países que no tienen mar y no conocen el mar. Pero los que han ido al mar y conocen el mar, saben que las olas vienen, a veces depende del viento, ¡guau! Y se van otra vez. Es increíble. Y mojan todo ahí, después se regresan de nuevo. Y hay cristianos que son así, y se inundan allá, inundan todo. Y después en el fuego inundan, mojan todo lo que hay por ahí. Y después viene. Eso se llama oscilar entre lo seco y lo mojado, para allá y para acá, para allá y para acá. Como el pasito del que baila, ¿no? Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero los que perseveran no dan paso atrás, danzan para el frente, todo el tiempo al frente. Y el que duda es así, oscilando entre una cosa y la otra, como las olas del mar, que van y vienen. Ahora miren el que sigue, el 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Yo no sé si voy hoy. No sé, amanecí medio raro. Yo creo que últimamente siento algo.
Deja ver qué dice el weather. Uy, hoy va a ser un día de neblina, el aire va a estar contaminado. Oh, no, yo no es para salir. Hoy es un día para estar tranquilo con una sopita. Así no vas a llegar. Para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Y 50 años después, hermano, ¿cuánto avanzó? Bueno, ya avancé, pero me regresé para allá y para acá. Usted se ríe, pero es verdad. Eso describe la vida de la mayoría de los cristianos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, léanse el 7. Y yo quiero terminar con el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, yo termino diciéndote, ni aun con Dios consigue nada la persona inconstante. Ni aun con Dios consigue nada. No piense el que va y viene, ni agrada al Señor. No agrada al Señor, ni va a conseguir nada de Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna, para gloria de Dios. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Y ha terminado un capítulo más de la serie Dispuestos para Dios. Dale un aplauso al Señor. Ya saben lo que es persistir. Ya saben lo que es remontarse. Entonces estamos listos. Déjame orar por ti. Padre bueno, bendito y eterno. No solamente oro por los que estamos aquí, sino en Poughkeepsie, con todos los hermanos que están en las naciones en este momento, con nosotros adorando. Señor, sabemos que la perseverancia es un fruto del Espíritu. Sabemos que nadie es persistente por sí mismo en cuanto a lo espiritual. En lo natural sí hay personas que tienen esa disciplina, pero eso en lo natural, eso es adánico. Pero en lo espiritual es un don que procede de ti, así como la fe, que es la certeza, la firmeza. Señor Dios, gracias por esta palabra. Persistiremos en la oración. Vamos a persistir también, Señor, en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Vamos a perseverar en todas las encomiendas tuyas. Vamos a vivir siempre en el Espíritu Santo. No vamos a ser seres circunstanciales y emocionales, sino seres espirituales, nacidos de Dios, que vivimos, como dice ahí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Señor, vivimos en un tiempo donde tu Espíritu está anunciando que tú quieres hacer algo. Si no hubieses tú traído estos mensajes. Y algo está pasando también en la ciudad. Las iglesias están haciendo vigilias, y yo sé que en otros lugares de la tierra algo está por suceder. Nosotros estamos mirando los tiempos y el Espíritu está anunciando, nos está diciendo: preparen el camino, quiero hacer algo, los visitaré y despertaré el Espíritu en ustedes. Señor Dios, ayúdanos a responder. Que no miremos esto simplemente como mensajes lindos, oportunos, como tantos otros que hemos escuchado, sino que son mensajes proféticos donde tú estás anunciando que vas a hacer algo y que tú estás diciendo: hijo mío, dame tu corazón, que te quiero firme, te quiero estable, no te quiero vacilando. Señor, danos esa constancia. Hoy decidimos, Señor Dios, decir como los apóstoles: persistiremos en la oración y en el estudio de la palabra y en la predicación de la palabra. Diremos también con el rey Usías: persisto en disponerme para Dios. Padre, así como tú eres persistente en las promesas, en el pacto, en tu relación con nosotros, en lo que tú te has propuesto con nosotros,
que así nosotros de la misma manera seamos contigo en todo lo que tiene que ver contigo y con tu obra, especialmente en tiempos proféticos, donde es necesario que estemos despiertos, estemos velando, que seamos sobrios y que seamos como un ejército en orden. Señor, que estemos preparados para toda buena obra, para cuando tú toques la trompeta y tú des la orden de marchar, marchemos y peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano a la vida eterna y hagamos aquello para lo cual fuimos llamados. Dios mío, escucha la oración. Escucha la oración. Yo bendigo a este pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Y bendigo a todos los hermanos que están escuchando y van a escuchar esta palabra en la posteridad, en el futuro. Pido para ti, mi hermano, mi hermana, lo mismo que pido para mí, para esta congregación. Que el Dios de la gracia te visite, despierte tu espíritu y te dé el corazón de Cristo, un corazón de león. Que por nada tú des marcha atrás, sino que con osadía, denuedo, coraje, determinación, tú avances en el propósito santo de Dios. Porque el que retrocede no agrada al Señor. Y tú no eres de los que retroceden. Tú eres de los que marcha con firmeza para agradar a Dios y cumplir el objetivo y el propósito de su voluntad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.